Estos nervios me ganan la ansiedad. Bienvenidos al episodio número 5 del testimonio del profeta Ibrahim Villanueva. Y sabes algo, el anhelo en mi corazón es que tú puedas conocer a un Padre y a un Dios que dio la vida por ti. Me acuerdo que en el año 2012 fue un año donde marcó un antes y un después en mi vida. Porque en el año 2012 yo tenía alrededor de 11 años. Yo a los 11 años tuve la oportunidad y la bendición de poder ir a mi retiro. Y me acuerdo que para ese tiempo el pastor en el cual yo me congregaba en esos tiempos nos había convocado para poder hacer una reunión, ya que en esa reunión nos iban a dar información para los siguientes retiros que iban a haber, que iban a estar fuera del estado. No iban a ser en el estado de Quintana Roo, sino en el estado de Yucatán. Y pasó el tiempo, pasaron los días, nos convocan y nos dan ya información para poder ir y asistir al retiro. En ese momento mi papá tuvo la bendición de poder ir al retiro. Antes de que yo asistiera al retiro en el cual yo fui, mi papá ya había sido anteriormente una persona en la cual fue por primera vez a su retiro. Por lo consiguiente, mi papá iba a ir en el retiro en el cual yo iba a asistir, pero como plenarista, como aquel servidor que sirve refrescos, sirve comida, está atento para poder dar la mejor excelencia a todos aquellos que vamos a estar como hermanos para poder recibir las plenarias. Y yo me acuerdo aún que para ese tiempo me llama el pastor y me dice: hey Ibrahim, es necesario que vayas a ese retiro. Y yo decía: ¿yo? ¿Pero por qué yo? ¿Por qué yo si yo tengo 11 años? Estoy muy pequeño. En mi entendimiento, en mi razonamiento, era: Ibrahim, estás muy pequeño, no puedes asistir. Recordemos que dice en su palabra que sus pensamientos son mejores que nuestros pensamientos, y sus caminos son mejores que nuestros caminos, y sus planes, sus planes son mejores que nuestros planes. Y sabes, ¿por qué te estoy diciendo esto en este podcast? Para que tú aprendas que cuando el Señor te llama es porque Él tiene un gran propósito para tu vida. Sí, yo lo sé. Sé que a lo largo de mucho tiempo a veces uno pierde a través de la nostalgia, la fe, la paciencia y las esperanzas por lo que tú estás creyendo. Pero déjame decirte algo. En ese momento mis pensamientos eran: hey Ibrahim, estás muy pequeño, no asistas. Esos retiros, esos congresos es mayormente como para gente adulta. Eso decía yo. Pero aunque yo veía a un Ibrahim pecador, a un Ibrahim que estaba cometiendo muchos errores en ese momento, Dios veía algo diferente en mí. Recuerda que el diablo no puede determinar tu futuro, porque el que determina tu futuro y el que lo ha determinado es Dios. Y por lo tanto, si Papá Dios te ha determinado en tu vida con un propósito, eso quiere decir que lo que el Señor te llamó son para cosas grandes, no para cosas pequeñas. Pasó el tiempo, y aún me acuerdo que para ese entonces me comenta mi papá y me dice: Ibrahim, es necesario que asistas, es orden, es de parte de nuestro pastor, nos dio una orden de que tú tienes que asistir. Por obediencia asistí, aunque mis pensamientos decían: ¿qué voy a hacer allá? ¿Qué es un congreso? No entiendo. En ese momento yo era ignorante, no sabía realmente qué hacer, cómo se come, o no sé. Me venían muchas cosas en mis pensamientos, pero principalmente me vino el miedo, me vino el temor, me vino la ansiedad. Siempre que yo he aprendido que cuando tú encomiendas todo a Dios, claro, va a haber un momento en el cual te va a visitar la duda, te va a visitar el temor, te va a visitar la ansiedad y hasta el miedo. Pero lo malo es que todo aquello
que yo te acabo de mencionar no debe de depender de tu vida. Lo vuelvo a repetir, todo miedo, ansiedad no debe ser dependencia de tu vida, porque recuerda que los frutos del Espíritu deben de ser parte de nuestra vida cotidiana. Así que pasó el tiempo, estaban asistiendo las fechas, estaban dando las fechas. Resulta que iba a ser una semana después, pasó la semana, pasaron los 7 días y empiezo a alistar mi maleta. Alisto, aún me acuerdo que era una maleta pequeña, una maleta muy sencilla, solamente llevaba lo básico porque eran 3 días. Y mi papá me había dicho, y el pastor nos había comentado, que el retiro de hombres o de varones iba a ser fuera de la ciudad. Y yo decía, pues, ¿qué es esta cosa? ¿A dónde me van a llevar? Porque tenía mucho miedo. Recuerda que siempre va a haber miedo a lo desconocido. Pero hay una diferencia, que los del mundo no lo tienen, que nosotros tenemos a Dios. Recuerda que cuando Dios creó y ordenó toda la tierra, como lo dice en Génesis capítulo 1, a partir del versículo 1, menciona que Jesús, que el Señor, Él al momento de ordenar, hizo la luz, puso la luz en medio de las tinieblas. ¿Eso qué quiere decir? Que tu proceso que tú estás pasando en este momento, no lo entiendas, no lo vas a entender, pero solamente confía en Dios. En ese momento yo estaba poniendo mi confianza en Dios. En ese momento yo no sabía que iba a haber un antes y un después en mi vida. Hasta que pasó el rato, y me acuerdo que estaba muy nervioso. En ese momento, alisto mi maleta, alisto lo que yo iba a llevar, mis zapatos, mi ropa, mi Biblia, todo lo que iba a usar de manera personal. Así que me llevan a la iglesia. En ese momento, en ese tiempo me llevaron a la iglesia. Y me acuerdo que estaba una mesa y que había muchas hermanas y hermanos sirviendo. Y me comentaron y me dijeron, hermano Ibrahim, ¿está preparado y está listo para esta nueva aventura que va a marcar su vida? Y yo sinceramente parecía perrito y decía sí, aunque en el momento no entendía nada. Dios siempre va a llamar a aquellas personas que tienen grandes cosas. Aquellas que aún que no podamos entender nada, decimos sí. Mira, no necesariamente tienes que ser perfecta o perfecto para que tú puedas hacer la voluntad de Dios. Lo único que te va a diferenciar de los demás, de toda la multitud, es que Dios va a escudriñar tu corazón. Y Él va a ver las intenciones de tu corazón. En ese momento, mi corazón, mis intenciones no eran ir, pero mi corazón era, ¿qué hay allá? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué me están diciendo que me tengo que preparar para una nueva aventura? Cuando sucede eso, me acuerdo que llegó una van de la Ford, aún me acuerdo, una van blanca larga, porque íbamos alrededor de 40, solamente de Chetumal. Solamente íbamos de Chetumal, de Quintana Roo, íbamos alrededor de 40 hermanos. Y todos íbamos con diferentes intenciones. Unos iban obligados de parte de su esposa, otros iban porque querían ver qué iba a pasar, porque ahí de ese grupo yo me incluyo. Y había otro grupo que me acuerdo que iban porque realmente querían conocer de Dios. Claro, el anhelo en mi corazón en ese momento era, ¿qué va a pasar? Y sabes, pasó el momento, pasó el rato, nos trepan nuestras maletas a la van, a la camioneta, donde todos los hermanos íbamos a ir, y nos fuimos en carretera. Me acuerdo que fue una mañana, fue alrededor de las 9, 8 de la mañana, y estábamos llegando a Yucatán, en México, alrededor de las 2 de la tarde. Me acuerdo que llegamos, empezamos a entrar porque fue una pequeña hacienda donde fue el retiro. Y algo que me encantó muchísimo y me gustó
fue que los hermanos nos estaban recibiendo con ánimos, nos estaban recibiendo con amor, con cariño, con respeto. Yo llegué y yo pensé que solamente iban a ser cultos, iban a ser plenarias, que iba a estar todo aburrido, porque ese era mi pensamiento. Yo tenía 11 años. Pero ahí es lo que marcó mucho la diferencia en mi vida. Que cuando yo entré, empecé a ver cómo los hermanos nos empezamos a sentar. Ya para ese entonces ya nos habían llevado a la hacienda, porque en la misma hacienda había cuartos donde nos íbamos a quedar hospedados durante los días, y aparte habían pequeñas aulas donde iban a ser las plenarias. Y aún me acuerdo que en ese momento, cuando yo fui, se me acercó un hermano y me dijo: Ibrahim, bienvenido, que Dios te está esperando con los brazos abiertos. Y yo decía: pero si mi papá está sirviendo, ¿cómo es que él me va a esperar con los brazos abiertos? Yo en ese momento me sentí como Nicodemo, como cuando Nicodemo le dijo a Jesús: tengo que volver a nacer del vientre de mi madre. Algo así me sentía yo como Nicodemo. Pero te voy a decir algo: aunque a veces somos ignorantes, el Padre se va a glorificar en esa situación. Pasó el rato, me acuerdo que me alisté, ya iba a ser para la primera plenaria, y en ese momento me acuerdo que nos estaban ahí los pastores, los líderes de la iglesia que nos invitaron para hacer el retiro. Estaba ya mi papá natural, estaba sirviendo porque él iba a ser servidor en el retiro de varones, porque él ya había ido anteriormente como plenarista. Y me acuerdo que cuando sucedió eso, yo entré y pude sentir algo diferente a lo que no podía sentir en otro lugar. Sentí paz, sentí tranquilidad. Y aún me acuerdo que yo me senté en la tercera fila de todo enfrente. Y éramos alrededor de 80, como 120, de 80 a 120 hermanos que estábamos en el retiro de varones. Y me acuerdo que había una cruz al frente, había una cruz muy bonita y muy grande. Hasta que tomamos la primera plenaria, pasó más adelante, todo iba bien. Hasta eso me regalaron agua, teníamos nuestro break de 10 minutos. Hasta que yo me preguntaba: ¿para qué sirve esa cruz? Yo anteriormente había cometido muchos pecados que delante de Dios no eran gratos. Pero yo pude entender algo en ese momento. Cuando tú le entregas tus pecados, Dios te perdona, Dios te limpia. Y dice en su palabra que cuando Él nos perdona todos los pecados, los echa al fondo de la mar. Y Él ya no se vuelve a acordar de ellos, ni los saca. Ya iban a pasar alrededor de 3 horas antes ya para terminar, porque nos sacaban a cenar allá mismo en la hacienda. Hasta que de la nada veo que el pastor, el que estaba dando la plenaria, dice: todos los que han cometido pecados y quieren que Dios les perdone y les haga libre, pasen. Y todos los pecados que ustedes han cometido, se hayan matado, hayan robado, hayan violado, hayan hecho cosas que delante de Dios no fueron gratas, escríbanlo en esa hoja que les van a proporcionar los hermanos. Cuando yo agarro la hoja, empiezo a apuntar todos los pecados que yo hice. Hasta que cuando el pastor dijo: voy a orar, y cuando yo ore van a pasar a clavar en esa cruz todos los pecados, porque recuerden que Jesús murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Cuando yo hice eso y pasé, sentí por primera vez que el Espíritu Santo tocó mi vida. Sí, la tocó. Empecé a llorar. Y yo escuché una voz que me dijo: hijo, recuerda que el propósito que yo te he llamado y he determinado no depende de tu pasado, sino de lo que yo he escrito para tu futuro. En ese momento el Espíritu Santo tocó mi corazón.
Empecé a hablar en lenguas. Yo no sabía qué era hablar en lenguas. Hasta que poco a poco mi corazón fue sanando gente que me había lastimado en ese momento. Jesús, el Señor, sanó mi corazón. Y pasó el rato, pasó el momento, hasta que, wow, el Señor tocó mi vida, tocó mi corazón, tocó todo aquello en la cual yo no entendía el porqué. Pero sabes, yo quiero que busques Romanos 12 en su versículo 2 y dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. En ese momento mis pensamientos eran: hey Ibrahim, ¿qué vas a hacer allá? Si solamente puro hombre de una edad ya grande, avanzada, va a ir. ¿Sabes cuál era la voluntad de Dios? Que yo fuera a ese retiro, que yo me entregara a Dios totalmente. Porque recuerda que, como dice en el versículo 2 de Romanos capítulo 12, su voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Aunque tú no entiendas la enfermedad que estás pasando, la pérdida material de tu trabajo, el despido de tu trabajo, alguna división o alguna circunstancia que te está atormentando y te está robando el gozo, hoy el Señor te dice: hey, hijo, hija, mi voluntad es buena, agradable y perfecta, solamente confía en mí. Romanos nos está hablando que nosotros no nos debemos de conformar a este siglo. Recuerda que venga lo que venga, pase lo que pase en este mundo, Dios no va a dejar de ser Dios. Y sabes, Dios quiere que día a día pases tiempo con Él. Ora, ayuna, intercede por tu familia te necesita, tu matrimonio te necesita, la gente te necesita. Dios te llamó con un ministerio grande. Y recuerda, no te conformes a este siglo, porque todo lo que te ofrece este mundo es pasajero, es temporal, pero lo que Dios te entrega y todo lo que Dios te ofrece es permanente, como la vida eterna. Recuerda que nunca hay que transformaros, nunca hay que permitir que los trastornen todo aquello que esté en este mundo en la actualidad, sino que estemos renovando nuestros pensamientos. Porque recuerda que Dios escudriña nuestros pensamientos y nuestro corazón. ¿Sabes? ¿Pasó el rato? Sí, pasó el rato. Pasaron los días. Y yo pude entender algo. Desde ese momento yo le agradecí a Dios y le dije: Señor, muchas gracias. En ese momento, ¿sabes? Muchas ataduras de enfermedades cayeron en ese momento. Pensamientos que no eran gratos delante de Dios, Dios los arrancó de mi vida en ese momento. Esa falta de perdón que yo sentía, Dios en ese momento me hizo libre. Dios sanó mi corazón de muchas dolencias, de mucha gente que me lastimaba, que desde mi niñez me lastimó. Y yo pude aprender algo: que aunque yo me escondiera debajo de las piedras, Dios me iba a recoger y Dios me iba a sacar de allá. Porque todo aquel, sí, como tú y yo, que tenemos un propósito en el Señor, wow, aunque nosotros corramos, Él va a ir detrás de nosotros. No te conformes a lo que te ofrece este mundo, porque lo que Dios te ofrece es mucho mejor. El mundo está acostumbrado ¿a qué? A ofertarte. Sí, a ofertarte cosas materiales, moda, pasiones. Pero Dios te está dando una vida eterna. Sí, una vida eterna donde vas a vivir en paz. Y todas las promesas que Dios ha hablado para tu vida se van a cumplir. No te desesperes. Todo lo contrario. Sé paciente, esforzado y valiente, como le dijeron a Josué. Pasaron los días
Dios transformó mi mente, transformó mis pensamientos, mi vida, totalmente. A los 3 días nos llevan a la iglesia para darnos la bienvenida como encuentristas. Y paso a dar mi testimonio. En ese momento pude ver milagros, sanidades, prodigios, gente liberada, gente sanada, gente restaurada, pero sobre todo gente que se reconcilió con Dios. Recuerda que es tiempo de reconciliarse con Dios. Si te has alejado, si tú estás escuchando este podcast y te has alejado de Dios, no es tiempo de alejarse, es tiempo de acercarse. Entre más peques, acércate más a Dios, porque lo que el diablo quiere es que te alejes de Él para que pierdas tu salvación. Que el Señor te bendiga. Amén.